Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Alexandra. Bueno, pues yo soy Alexandra, técnico de rayos y trabajo en el Hospital Clinic. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y compartir tu trabajo con nosotros. Estamos deseando escucharte, así que cuando quieras puedes comenzar con tu ponencia. Bueno, como bien han dicho, os voy a presentar el trabajo de radiología en el ámbito veterinario. Bueno, hoy en día, ¿quién de vosotros no tiene o no conoce a alguien que no tenga un animal en casa? Seguro que más de uno tiene uno o más de uno. Bueno, hoy en día, tanto animales como domésticos como exóticos, cada vez está más presente en nuestras vidas. Los animales más habituales que podéis conocer son perros o gatos, ¿verdad que sí? Normalmente estas razas pueden ser tratadas o también las podéis llevar en cualquier centro o consultorio veterinario. ¿Se me ve bien? Bueno, empiezo de nuevo. Hola, buenas, me llamo Alexandra, soy técnico de rayos y vengo a presentar mi trabajo que es radiología en el ámbito veterinario. Bueno, hoy en día, ¿quién no tiene alguna mascota o conoce a alguien que no tenga alguna mascota? Seguro que más de uno tiene una o más de una. Hoy en día, el número tanto de animales como domésticos o exóticos en nuestros hogares cada vez es más presente y normalmente los más habituales pueden ser perros o gatos. Dichas razas pueden ser tratadas en cualquier centro o consultorio veterinario, pero también muchas de las personas pueden poseer razas más exóticas, conejo, un hurón, una serpiente, una tortuga, ¿por qué no? Estas razas ya deben de ser tratadas en otro tipo de centros especializados en el campo de exóticos. Aparte de estos dos centros de veterinaria, tanto doméstica como exótica, podemos también encontrar otro tipo de servicios, que son los hospitales veterinarios. Los hospitales veterinarios nos ofrecen muchos servicios, muchísimos. Entre todos ellos, yo me voy a centrar en uno, el servicio de radiodiagnóstico. Aparte de animales domésticos como exóticos, también quería comentar que hay una tercera rama que no menciono en el trabajo, pero que es muy presente y que, si queréis, a finalizar el trabajo, os puedo mencionar un poco sobre ella, que es la para animales de zoología o de granja o bien más salvajes. Bueno, como bien os iba diciendo, dentro del servicio o del campo del radiodiagnóstico, hay muchos avances a nivel digital. Quizás os suene el concepto de inteligencia artificial, pues también en la radiología en ámbito veterinario también está muy presente hoy en día. También el campo del radiodiagnóstico es muy versátil en los estudios y en sus especialidades. Gracias a sus avances digitales, ya que es muy versátil en sus estudios, nos da dos cosas a favor, y es la gran posibilidad de dar un buen pronóstico de cualquier lesión, enfermedad o bien de la patología del animal. Y también hay otro campo muy importante que es el campo para la investigación. Por ejemplo, para investigar una especie, para investigar una enfermedad, para investigar la evolución. Para ambas cosas es muy importante usar el campo de radiodiagnóstico. Cabe mencionar que aparte de este campo también se complementan con otros campos, como el de la microbiología. En conclusión, podemos decir que el campo del radiodiagnóstico para animales tanto domésticos como exóticos es muy importante
para evaluar tanto la patología como la investigación. También tengo que recordar que estamos tratando con animales y tú lo último que quieres ver es hacerlo sufrir o que lo estén pasando mal. Entonces, dichas pruebas, teniendo presente que estamos trabajando con animales, es importante saber que pueden requerir de sedación o bien también complementar los estudios que tengan contraste o sin contraste. A continuación os detallaré todo este punto. ¿Por qué os he dicho que el campo de del radiodiagnóstico es muy versátil? Lo vamos a ver a continuación, todo tipo de pruebas que nos puede ofrecer el campo del radiodiagnóstico. A continuación, os muestro un breve esquema de todas las cosas que podemos realizar. Por ejemplo, lo que conocemos como radiología simple, quizás lo conozcáis algunos con el término de radiografía. También nos puede ofrecer el concepto de escopia. Las escopias pueden ser de carácter quirúrgico, con los famosos arcos en C, dentro de lo que es un quirófano, usando irradiación, o bien el concepto de la endoscopia con cámaras. Quizás os suene más el concepto de endoscopias o colonoscopias. Quizás os suene más de este modo. Aparte, también nos puede ofrecer el uso de la técnica de la ecografía. También el TAC, que es el que pone CC, es la tomografía computerizada. Y sí, ¿por qué no? En animales también se puede llegar a realizar resonancias magnéticas, inclusive en hospitales que están también muy equipados. Puede ser también que se realicen dentro de la área de medicina nuclear el PET-TAC. ¿Os sonaba todas ellas o quizás alguna os ha cogido por sorpresa? Bien. Ahora más o menos os voy a introducir lo que es materiales y métodos, ¿de acuerdo? Ya os he dicho antes que estamos trabajando con animales, entonces cuando hacemos un estudio de radiodiagnóstico en un animal hay que tener en cuenta muchas variables. Por ejemplo, la especie, la patología, el comportamiento, qué tipo de prueba. Todo esto hay que tenerlo muy presente. Por ejemplo, seguro que alguno ha tenido, por ejemplo, 2 gatos y uno de ellos se deja hacer de todo y el otro no se deja hacer de nada. Pues esto hay que tenerlo muy, muy presente a la hora de usar este tipo de técnicas con animales. Esto tiene que ver mucho con el siguiente punto, es que según cómo sea el animal, quizás sea necesario recurrir a la técnica de la sedación. Si alguna prueba de radiodiagnóstico en algún animal, tanto doméstico como exótico, requiere sedación, es obligatorio rellenar lo que es el consentimiento informado. Esto es como los humanos. Seguro que vosotros cuando vais a haceros alguna prueba, algún quirófano y precisa de sedación, ¿verdad que os hacen rellenar un consentimiento informado conforme todo lo que puede pasar y todo lo que se va a hacer y todo detallado? En los animales lo mismo. La diferencia es que los animales no lo firma el animal, lo firma lo que es el dueño o la persona que lo lleva con el nombre lo que es del dueño y también consta el nombre del animal. Entonces es importante que en caso que se requiera una sedación, el veterinario o el anestesista, uno o el otro, os dará un consentimiento informado donde se detalla todo. Si dais ese ok, se realiza el estudio. Si no, pues no se puede realizar. Quería puntualizar ese detalle del consentimiento informado que parece una tontería, pero es importante. También, evidentemente, en ese momento se os va a explicar, tanto por parte veterinario o por el anestesista, en lo que conlleva y el tipo de prueba y el por qué se tiene que hacer bajo sedación. A continuación, como os he mencionado, voy a dividir todo este tipo de pruebas en los animales según se vayan con sedación o bien sin sedación. La primera rama la he puesto sin sedación. Este tipo de pruebas se suelen hacer en los propios centros veterinarios. No hace falta ir a un hospital para hacer esto. Y estas suelen ser la radiografía simple y la ecografía. Ya hemos dicho que la radiografía simple es irradiación y es una prueba que normalmente se hace sin sedación siempre y cuando el animal se deje. Entonces, es una técnica que como mínimo se tiene que realizar 2 proyecciones, lo que se conoce como un frente y un perfil.
Dadas las condiciones de que estamos tratando con animales y no deja de ser una técnica que se usa irradiación, las personas que se quedan a inmovilizar lo que es el animal tienen que usar protección plomada. Aquí hay varias técnicas para inmovilizar a un animal y hacer una radiografía. Uno son usar los guantes plomados y inmovilizar al animal. La otra puede ser, por ejemplo, con unas sábanas, enrollar al animal y hacer como si fuera como un canapé, todo bien enrolladito, que esté inmovilizarlo, y tú solo lo coges por los lados, o bien un poco engañándolo y poniéndole una chuche o alguna cosa delante para que esté lo que es quieto el animal. Pero es una técnica que, como digo, es irradiación, hay que tenerlo presente para la persona que inmoviliza lo más lejos posible y sobre todo como mínimo 2 proyecciones, lo que conocemos como frente y perfil, como he dicho antes. En la foto de arriba os he puesto un ejemplo de una radiografía de un caballo. Estas instalaciones, como veis, son instalaciones grandes, adaptadas al tonelaje de este animal. Y si afináis un poco la vista, veréis que no hace falta inmovilizarlo con los guantes plomados, pero hay una persona que lo está sujetando y delante también tiene una chuche. Es para que el caballo esté totalmente quieto y se pueda realizar las radiografías perfectamente y sin sedación. Otra técnica que normalmente se puede hacer sin sedación es la ecografía. La ecografía también es otra bastante común. No es una técnica invasiva, no usa irradiación, es todo por ultrasonidos, por lo que no es dolorosa. Y como estamos adaptados a la veterinaria, tengo que comentar que según el tonelaje del animal se pueden usar ecografías o equipos de ecógrafos como los humanos, o bien unos equipos que están adaptados y especializados para animales más pequeños a nivel portátil. Estos que son pequeñitos y que son adaptados van con sus sondas especiales y suelen ser sondas de alta frecuencia. Arriba, por ejemplo, os he puesto unas fotos de cada una. La que tenéis arriba a la derecha es un equipo de ecógrafo de un tamaño, por ejemplo, para hacer un caballo podría ser también un equipo de ecógrafo para un humano, y en cambio los de abajo, como veis, son más cuadraditos, más chiquitos. Incluso hay algunos que van con un equipo de portátil y se puede conectar lo que son las sondas. Estos equipos son especiales, con sus sondas especiales para animales más chiquitos, por ejemplo, para hacerle resonancias pues, a un periquito, por ejemplo. A continuación, os pongo aquí otra muestra de una radiografía de un frente y un perfil, y esto es de un conejo y tenía una patología de la oclusión del ciego. Esta radiografía, sí, es mi mascota y es mi coneja, y aquí os he puesto esta radiografía curiosa porque así podíais visualizar, aparte del caballo, cómo veis anatómicamente y cómo la hacen. No se ve en la radiografía, pero de la parte de la cabeza y de la parte de las patas de atrás está el veterinario que la estaba sujetando con los guantes de plomo. Bien, a continuación os hago la parte de que la de casi siempre van con sedación. Las pruebas que casi siempre van con sedación suelen ser todo tipo de escopias. Recordemos que escopias es con el arco quirúrgico, endoscopias o colonoscopias, resonancia TAC y si se tiene medicina nuclear. No todos los servicios de hospitales técnicos tienen el servicio de medicina nuclear. Arriba, por ejemplo, a la derecha, os he puesto un ejemplo de un médico realizando una endoscopia. Si afináis también un poco la vista, veréis, la hace el propio veterinario, lo duerme el propio veterinario y va con sedación. El paciente en cuestión está monitorizado y todo lo controla a través de los monitores. Abajo, por ejemplo, os he puesto una imagen de un perro haciéndose un escáner. En este caso, el perro también precisó la sedación. No sé si podéis ver en la mesa que hay como un tubo blanco, también hasta un suero. Recordemos que todo tipo de sedación precisa de una monitorización. Como los humanos, lo mismo. A continuación, os pongo más imágenes, lo que es por ejemplo, de otro escáner de otro perro que estaba sedado, donde podéis ver mejor el tema de la monitorización que os he dicho.
En tema del escáner, quería puntualizar, un escáner tarda 1 o 2 minutitos, es muy poquito. Entonces, el escáner al principio siempre se intentará realizar sin sedación si se puede. Si se puede, perfecto. Por ejemplo, que tenemos una tortuga, le queremos hacer un escáner, se intenta siempre sin sedación. Si no es posible, se acabará sedando. Entonces quería puntualizar ese matiz del escáner, que lo he puesto con casi siempre, porque cuando hacen la preparación en el escáner, lo preparan como si fuera con sedación, por si se tiene que acabar sedando. Pero insisto, siempre que se pueda, si se puede sin sedar, sin sedar. Y al lado, por ejemplo, os he puesto unas imágenes de 2 pacientes de resonancia magnética. Las resonancias magnéticas en animales, como veis, la resonancia no es el tubo cerrado, es lo que denominamos resonancia magnética abierta. Y las hacen abiertas para poder entrar la anatomía del animal, poderle hacer la prueba que se pueda. En una tenéis un perro y le estaban haciendo una columna lumbar, y en otra tenéis, no sé si podéis visualizar bien, la pata de lo que es de un caballo. Tanto del escáner como de la resonancia, abajo tenéis las imágenes para que también podéis visualizar, aparte de cómo se posiciona y lo curioso que puede ser, las imágenes que se llegan a obtener de cada una de ellas. En estos 3 casos, los 3 iban sedados. Pero insisto que en un escáner, si se puede, pues no hace falta. Por ejemplo, si se tiene que hacer un escáner de un conejo, se puede usar la técnica del rollito que os he dicho antes, se puede poner así en vertical, lo que es en el cabezal de cráneo, se inmoviliza con varios cojines y se hace la resonancia del conejo en vertical, ya que muchas veces las resonancias de los conejos es por un tema dental y les va mejor la posición en vertical. Insisto, siempre que se pueda. Aparte de tener máquinas adaptadas, también tienen muchos cojines y muchas cosas para poder aguantar lo que es la estructura anatómica de cada animal, ya que cada uno tiene su estructura anatómica. También, aparte de realizar todo este tipo de pruebas, os he comentado que también se pueden ampliar usando el contraste. Sí, de la misma manera que en los humanos podemos ampliar este tipo de pruebas usando el contraste, en los animales también. Y curiosamente, quizás a los que son del gremio os suene este contraste, el contraste que se usa para animales es el yodado hidrosoluble. Abajo os he puesto una casa comercial que es muy famosa, que es el Ultravis. Es un contraste yodado. Y este siempre es por vía parenteral. También se puede usar, se usa muy poco, pero se podría usar por vía enteral otro tipo de contraste, que es el yodado hidrosoluble y prosmolar, lo que conocemos como sulfato de bario. Se puede, pero no es lo normal, pero que sepáis que también que se podría usar. La administración de contraste de yodo puede ser de manera manual, según el tipo de estudio, o bien requiera el uso de una bomba de contraste. Esto es igual que los humanos, adecuado también el contraste, lo que es al peso del animal. Respecto a si los animales presentan algún tipo de reacción adversa a dichos contrastes, a día de hoy se desconocen. Bueno, a continuación, como os he comentado anteriormente, el papel de radiodiagnóstico ha avanzado digitalmente muchísimo. Entonces, los equipos por ejemplo, de escáner o de resonancia ya llevan incorporados software especiales que estos software dan reducir el tiempo del estudio, reducir la dosis de irradiación y a la hora de obtener reconstrucciones o ciertas imágenes o ciertos estudios nos mejoran mucho a la hora de poder adquirir o pronosticar, por ejemplo, lo que son las enfermedades. Aparte que van incluidos de lo que os he comentado antes de la inteligencia artificial. A continuación, como ejemplo, os he puesto una foto de un hombre que estaba realizando un escáner y hay una reconstrucción de un cráneo. Es de un perro. A continuación, os pongo otra imagen muy curiosa, que es una reconstrucción de un TAC de una tortuga. Esta tortuga se hizo el escáner, por cierto, sin sedación, se dejó hacer de todo. Esta reconstrucción está hecha pues, con diferentes ventanas y logaritmos. Entonces, la de la arriba a la izquierda es con ventana de piel o hueso, la de arriba a la derecha para ver la imagen de angio,
la de abajo a la izquierda podéis ver cómo se ve en ventana de piel y abajo a la derecha, por ejemplo, en ventana de vías aéreas. De un mismo escáner hemos obtenido diferentes ventanas y esto es lo que podemos adquirir gracias a un software avanzado en un escáner. Eso es lo que os digo con hacer lo de las reconstrucciones. Por cierto, la patología que tenía la tortuga estaba en el caparazón. También, aparte de poder diagnosticar lo que es patología en un animal, que para eso vamos a los centros veterinarios, también os he comentado la gran importancia que tiene en el ámbito de la investigación. Os he puesto a continuación 5 ejemplos de varios estudios para demostrar que el campo del radiodiagnóstico es muy importante en el uso de la investigación. En el primer caso os menciono pacientes que tenían sospecha de la lesión de la médula espinal y en este caso se usó la técnica de la resonancia magnética para poder descartar dichas lesiones. En el segundo caso, por ejemplo, fue una clínica donde de 782 perros usaron la técnica de ecografía y radiografía, un 17,7% ultrasonidos y un 13,4% de radiografías. Solo eso, todo este porcentaje en 782, que es bastante, la verdad. Luego, otra cosa muy curiosa, hablando de tortugas, es para poder investigar la tortuga de Uruguay, se usaron también 2 técnicas, las más comunes, ecografía y radiografía. Con la ecografía, por ejemplo, se podía determinar los órganos y la cavidad celómica. En cambio, usando radiografías, podíamos determinar lo que es la parte más del esqueleto y del sistema respiratorio. Combinando ambas pruebas, se estudió esta tortuga. Otro estudio también que se hizo a nivel para fracturas, se estudiaron más de 200 fracturas de cúbito en aves salvajes y se usó la técnica de radiografías con frentes y perfiles, un montón de radiografías y se hizo un catálogo clasificando las múltiples fracturas de estas aves. Y por último, me parecía curioso poneros este estudio, ya que os he hablado del contraste, también hubo otro estudio que, aparte de emplear radiografías, ecografías, tomografías, etc., se usó la técnica de la urografía excretora con contraste y se usó en conejos. Y eso fue para ver todo el tracto urinario en los conejos. Estos son 5 ejemplos que se usaron estas técnicas a nivel de investigación. Para concluir un poco más o menos todo lo que os he dicho, la radiografía en el ámbito de la veterinaria es muy importante de la misma manera que los humanos para poder diagnosticar como para poder investigar y poder avanzar. Entre todas las pruebas que os he comentado, la más utilizada y la más necesitada, la que muchos centros tienen, es para poder realizar las radiografías simples. Siempre, si se puede, evitando la sedación y siempre como mínimo las 2 proyecciones. Eso no quita que este tipo de pruebas luego se complementen con otras, como por ejemplo la otra más frecuente que es la ecografía, o llevándolo a un hospital veterinario y añadir más pruebas como un TAC. Y en este caso también añadir los estudios si se puede usar con contraste o sin contraste, siempre que se pueda evitar la sedación. Este ha sido mi trabajo, gracias por vuestra atención y quería comentar lo de los animales que os he dicho a nivel zoológico, que no lo he mencionado en el trabajo, pero ya que he estado muchos años en el zoológico y he estado también en contacto con los veterinarios de allá, quería comentar que en el ámbito de la zoología la cosa va un poco diferente. En animales que son zoológicos o que están en salvajes, hay un cuidador y los animales ya se les enseña cada día a hacer como pruebas falsas, como sacar sangre de manera falsa, hacer ecografía de manera falsa, hacer varias cosas de manera como falsa, de manera que cuando el veterinario va a realizar estas pruebas de verdad, el animal se deje y que no sufra, ya que siempre intentamos lo mismo, que el animal deje de sufrir, ya que muchas veces para ellos les supone un estrés
y un animal estresado puede llegar a hacer un paro cardíaco. Entonces, en animales que son así de zoología, los mismos centros zoológicos tienen dentro unas áreas especializadas para radiografías. Son salas mucho más grandes, van con unas guías porque los animales pesan muchos toneladas y se trasladan con grúas si es necesario. Y allí todos los animales van con sedación y se sedan con una escopeta tranquilizante. Quería puntualizar este tema porque no lo menciono, pero bueno, es algo curioso. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda que yo os pueda responder, encantada, os lo respondré. Alexandra, felicidades por tu exposición. Ha sido realmente interesante y nos ha permitido conocer en profundidad, desde luego, el papel del radiodiagnóstico en el ámbito veterinario. Me ha llamado especialmente la atención cómo ha evolucionado todos los equipos digitales, la IA y cómo nos permite mejorar la precisión de los diagnósticos, incluso reduciendo la radiación. Has hablado mucho y es un tema que a mí me surgen dudas y las pruebas que requieren no sedación, ¿no? Sí. Vamos, en medida de lo posible, a evitar sedarles, ¿vale? Entonces, ¿qué técnicas, trucos? Nos has hablado de alguna chuchería, de sujetarles. ¿Qué os suele funcionar? Vamos a lo técnico, a lo práctico. Pues mira, pues a los pajaritos o periquitos, tal, a los conejos. Sí. Suele Vale, funcionar. va según la función. Por ejemplo, en un periquito, en cosas de aves, es muy difícil, todos van con sedación y no es una sedación pinchada, es una sedación inhalada. En el propio pico se pone como una especie de ambú y en segundos ya se quedan un poco atontados porque un ave es muy complicada. Muy complicada. Y recordemos que si el animal se estresa puede entrar en paro cardíaco. Entonces, luego, por ejemplo, en gatos, en perros, en conejos, lo que es así, en animales hay varias técnicas. Primero, siempre en 2 personas, movilizarlo y las personas que se quedan en lo que es para hacer, por ejemplo, una radiografía, con guantes plomados, porque estás aguantando al animal, no te quieres irradiar las manos. Luego hay una técnica que es la más común, por ejemplo, con mis conejas, lo hacen muchísimo, cogen una sábana, la enrollan que parece como un kebab, y al estar totalmente inmovilizado no se mueven, solo lo tienes que coger como de delante, de detrás, para que no se mueva. En animales más grandes, como un caballo, no le puedes hacer esta técnica, faltarían sábanas para poderlo enrollar. En estos normalmente siempre está el cuidador o la persona que está con el animal, porque es una persona que ya conoce el animal, se calma, se tranquiliza. Y una chuche. En un caballo, por ejemplo, suelen ser las zanahorias. Le das como una recompensa. Es como se trabaja en los zoológicos cuando se entrenan. Cuando una cosa la haces bien, te doy una recompensa. Intentarlo siempre sin sedación. Si está muy agitado, está muy nervioso o por la lesión o por lo que sea se tiene que dormir, pues se tiene que acabar durmiendo. Muchas gracias. Alexandra, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que ha sido muy interesante ver cómo la radiología juega un papel clave en el cuidado de los animales, que para muchos de nosotros son parte casi de la familia. Antes de ver si hay alguna pregunta o algún comentario en el chat, sí que yo quería, primero me ha llamado la atención que se utilice, por ejemplo, la técnica del PET-TAC o y la medicina nuclear me llamó mucho la atención porque pensaba que eso no se usaba. Y luego mi pregunta era una curiosidad. Hacia la formación de la especialidad veterinaria, ¿se estudia durante vuestra formación general o se hace después una formación de posgrado solo para las personas que van a trabajar en ese campo? Es pregunta curiosa porque si preguntaras a cada técnico de rayos si se forman, creo que el 50% diría ojalá me formaran también en materia para animales, porque creo que muchos nos gustaría abrirnos a este campo. Desgraciadamente lo hacen mucho los veterinarios. En los centros veterinarios lo hace el veterinario porque dentro de su especialidad se especializan también en radiodiagnóstico y son ellos que están con su titulación, que lo tienen titulado para poder hacer radiografías, ecografías y hacerlo todo. En cambio, cuando ya hablamos de un hospital que ya estamos hablando de máquinas más grandes, un TAC o una resonancia, sí que suele haber un técnico, se entra pues porque conoces a alguien o
a base de tirar currículums has podido entrar, pero eres formado por veterinarios, ya que la anatomía y todo, y el posicionamiento y todo es diferente. Según el animal lo pondrás en una posición, otra, tienes que conocer el animal y la técnica de sedación para poder hacer esa prueba. Entonces requieres bastante formación para hacerlo. Entonces, ¿podemos entrar? Sí, pero cuesta. Cuesta muchísimo. Es algo que lo hacen muchas veces los propios veterinarios. O a veces te dicen que sí, pero que te tienes que sacar el título de veterinaria. Como si fuera cualquier cosa. Sí. Sí. Pues seguramente tengas preguntas en el chat. Ah, mira, ya. Rafika Adra dice, ¿se tienen que sedar a todos los animales? Bueno. No a todos. Es lo que digo. Según el animal, según la prueba a realizar, por ejemplo, una ecografía casi no se suele sedar, pero según el tipo de animal o según el carácter, quizás sí. O a veces no es una sedación completa, es como digo yo, un atontamiento, que lo dejan atontado unos minutos para hacer la prueba. O a veces intentan juntar más de una prueba, por ejemplo, los gatos, si se tienen que hacer alguna limpieza o tienen algún problema, oye, pues vamos a juntar la limpieza con el escáner y ya que lo sedamos, lo hacemos todo en una, porque son animales y simplemente que los cojas en un transportín o los lleves de un lado para otro, se estresan muchísimo. Llévalos tú a la calle, llévalos a un sitio veterinario, que hay más animales, más ruido, se estresan mucho. Mira, Mónica pregunta que el contraste en animales también va por peso, ¿no? Como en las personas. Correcto. Va adaptado al peso como las personas. Es una cosa que también la gente se desconoce. El poder poner contraste, pues sí, hay estudios, sobre todo más que en radiología, lo que es en el escáner, es donde se usa más este tipo de contraste para ampliar si hay algún tumor o alguna cosa. Y va adecuado al peso, bajo supervisión del veterinario, el anestesista que está allí. Y según el estudio se puede inyectar a mano como hacemos en radiología o si precisa alguna fase arterial en bomba. Pero normalmente este tipo de estudios, hacer estudios vasculares como de angio en un animal, de momento pocos, pero sí, tienes las bombas, lo tiene todo y al peso. Alexandra, se me ocurre una pregunta ahora, es curiosidad también. El otro día Mónica nos hablaba de la litotricia, ¿no? En pacientes humanos y tal. ¿Se le hace también litotricias a los animales? Sí. Es curioso. Sí, es que has hablado también de la medicina nuclear, ahora de las angiografías y... Sí, lo que pasa en animales no está esta técnica que explicó Mónica, que es muy curiosa, o lo de las piscinas. En animales, por ejemplo, lo que hacen es que los sondan, o sea, lo que es como los intentan sondar y mediante las sondas se las van machacando. Y luego el animal, evidentemente, se queda anualmente ingresado, al menos un día, y luego lo va bajo medicación, porque se necesitará antibiótico. Ahora con la nueva ley del antibiótico hay que hacer unas analíticas y unas cosas que ha salido la nueva ley de los antibióticos pero animales, pero sí que se las pueden sacar o intentar a ver si las puede evacuar, porque según hay animales que son, por ejemplo, un gato hace muchos cálculos, muchísimos, pero porque un gato hace muchos. Quizás otra raza es propensa a cólicos o los conejos problemas dentales. Como que cada raza es como, mira, el mío me ha hecho esto, pues el mío también. Entonces se hace. Y los gatos hacen muchas piedras, muchísimas. Mira, nos preguntan desde Funciden también que qué precauciones deben tener los veterinarios al administrar el contraste a los animales, especialmente en relación con las posibles reacciones adversas. Vale, como he dicho, los animales no presentan ningún tipo de reacción adversa al contraste, entonces solo se pondrá como los humanos en caso que sea necesario, solo en ese caso. Pero un animal que presente una reacción alérgica no se ha visto. De momento no, incluso pueden llegar a usar, como he comentado antes, el bario. El bario sí como bebido si quieren ver algo más intestinal. Y como las papillas de bario, ¿no? Se lo dan, eso sí, el animal no se lo va a beber, lo sondan y se lo dan mediante la sonda. Jordi Rivera te dice que qué indicaciones en medicina nuclear son las más solicitadas. En medicina nuclear para el PET-TAC es ya para nivel de cuando ya estás con algún tipo de metástasis o algo. No todos los centros tienen un servicio que tenga
PET tag y según el estado del animal, a veces directamente hacen un escáner e intentan aguantarlo como se pueda, porque la medicina nuclear básicamente es para tratar a un tumor. Y los animales, yo desconozco que haya servicio de radioterapia para animales. Directamente es para analizar alguna prueba. Entonces hay servicios que sí que lo pueden tener, pero es una máquina que es muy cara y no todos los hospitales tienen eso. Entonces, cuando un animal desgraciadamente ya te dicen que tiene un tumor, diagnosticado mediante, eso sí, con un escáner, que es la prueba que lo hacen, o lo eliminan radical o ya es como si fuera un paliativo. Un tratamiento paliativo. Sí, porque medicina nuclear en humanos, luego te entras radioterapia y aquí ya no está tanto. Entonces, medicina para el PET para un animal es para un tumor. Pero si te haces la prueba luego no lo puedes tratar, entonces bueno. Pero Sonia nos dice que las chuches siempre ayudan. Sí, pero con poquitas dosis, que luego le sube el azúcar y está el animal un poco así. Pero sí, las chuches y luego el humano, como no, el cariño del humano y el refuerzo positivo, decirle que lo ha hecho bien, porque luego el animal se te queda mirando con la cara de me las vas a pagar, humana, lo que me has hecho pasar aquí. Entonces, cariño, amor y sobre todo también una persona ya ve un animal, tú estás con él 24 horas, tú sabes si la cosa va bien o no va bien, porque aparte de las placas, los cosen a más pruebas, que si una vía, una analítica, no solo radiodiagnóstico. Yo he hablado de este tema, pero que en los centros veterinarios se hacen más cosas, incluso el ingreso de un animal, como un humano, como cuando se tiene que operar, lo llevas al servicio, cuando son cirugías bastante más grandes, vas al hospital veterinario, lo ingresas, hace las pruebas y ya está. Lo único malo es que los animales no tienen seguridad social y esto es dinero. ¿Cómo sé que disfrutas y que te gusta mucho este tema, Alexandra? Es que los animales, creo que a todos, he dicho, creo que todos tenemos a alguien o conocemos a alguien que nos aporta un animal y voy a decir esto, pero es uno más de la familia. Y aunque no digan nada, sabes que siempre están allí y sin decir nada te dan mucho cariño. Y creo que también la gente que ha tenido un animal no lo vas a querer ver ni sufrir ni nada. Y luego también es curioso, a ver, yo no tengo un rinoceronte en casa ni tengo un delfín, pero que también son otros animales que yo en el zoológico pues pude descubrir y ostras, pues me llama mucho la atención. Alexandra, te damos de verdad de nuevo las gracias por compartir tu trabajo con nosotros. Tenemos que pasar a la siguiente ponencia. Ha sido desde luego un placer escucharte y seguro que a muchos les ha resultado muy útil. Nos vemos en próximas ocasiones, estoy segura. Y pues me gustará. Nos encantará a nosotros. Sí. Y continuamos con la siguiente ponencia.